Buenos días, chicos. He colgado un video, ¿no?, en su Classroom. Es Los de unos agujeros cuantos, negros tienen algo que hace que la es imaginación. unos cuantos minutos. Es de la BBC. Está acá, a ver, acá está. Video 58. A ver si lo visualizo. Se dispare. Si es Tal que vez sea el hecho de que para que un agujero negro se forme, seguramente les van a encontrar más videos, pero este está más, es más confiable porque también es, pues, de una cadena televisiva conocida, ¿no? De la BBC. Hay otros documentales, todavía no los he visto, pero uno que otro es bueno. Muy bien, frente, vamos a ir a la lectura. A ver. Bueno, como siempre, van a tener cuidado en respetar los signos puntuativos. No se emocionen, no empiecen a pasarse. profesor de punto a punto. Hasta que entre Randy, Randy. Ahí va a ser punto a punto. Así es que apenas yo acepté punto a punto, perdón, yo comienzo. apenas entre Randy, ya saben que tengo que ser de punto a punto, ¿listo? Ok, profe. Yo hago esto, uno, porque le falta también concentrarse. Además, sabe muy bien que yo quiero que esté Jugando. en la lectura, no que esté jugando, haciendo otras actividades. Confío en Aunque ustedes lo en que también niegue, estén es en lo la que... lectura, o al menos no se nota, no sé si tal vez harán otras actividades, pero se nota que están al menos en la lectura. Eso es bueno, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a hacer por el momento de párrafo en párrafo. Comienza Estefano, a ver, ya que siempre estás empezando. La energía positiva de la radiación emitida sería compensada por un flujo hacia el agujero negro de partículas con energía negativa, por la cual de Einstein, EmC2, por la ecuación de Einstein, E es igual a mc2, en donde E es la energía, m la masa y c la velocidad de la luz. Sabemos que la energía es proporcional a la masa. Un flujo de energía negativa hacia el agujero negro reduce, por lo tanto, su masa. Conforme el agujero negro pierde masa, el área de su horizonte de sucesos disminuye, pero la consiguiente disminución de entropía del agujero negro es compensada de sobra por la entropía de la radiación emitida, y así la segunda ley nunca es violada. Sí, ya. Ludwig. Además, cuanto más pequeña sea la masa del agujero negro, tanto mayor será su temperatura. Así, cuando el agujero negro pierde masa, su temperatura y su velocidad de emisión aumentan y, por lo tanto, pierde masa con más rapidez. Lo que sucede cuando la masa del agujero negro se hace, con el tiempo, extremadamente pequeña no está claro, pero la suposición más razonable es que desaparecería completamente en una tremenda explosión final de radiación equivalente a la explosión de millones de Estabas bombas bien y te has comido ese hidrógeno coma. H, final de radiación, equivalente a la explosión de millones de bombas H sería profesor de hidrógeno. Sí, de hidrógeno, bombas de hidrógeno. Sí, sigue, Estefano. Un agujero negro. Un agujero negro con una masa de unas pocas veces la masa del Sol
tendría una temperatura de solo 10 millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Esto es mucho menos que la temperatura de la radiación de microondas que llena el universo, aproximadamente igual a 2.7, por encima del cero absoluto. Por lo que tales agujeros negros emitirían incluso menos de lo que absorben. Si el universo está destinado a continuar expandiéndose por siempre, la temperatura de la radiación de microondas disminuiría y con el tiempo será menor que la de un agujero negro. Disminuirá y con el tiempo será menor que la de un agujero negro de esas características, que entonces empezaría a perder masa, pero incluso en ese caso, su temperatura sería tan pequeña que se necesitarían aproximadamente 1.000.000 de billones de billones de billones de billones de billones de años. Un 1,66 ceros detrás. Para que se evaporara completamente. Este periodo es mucho más largo que la edad del universo, que es solo unos 10 o 20.000 millones de años. Un 1 o 2 con 10 ceros detrás. Profe, ¿podría bajar, por favor? Por el contrario, como se menciona en el capítulo 6, podrían existir agujeros negros primitivos con una masa mucho más pequeña, que se formaron debido al colapso de irregularidades en las etapas iniciales del universo. Estos agujeros negros tendrían una mayor temperatura y emitirían radiación a un ritmo mucho mayor. Un agujero negro primitivo con una masa inicial de 1.000 millones de toneladas tendría una vida media aproximadamente igual a la edad del universo. Los agujeros negros primitivos con masas iniciales menores que la anterior ya se habrían evaporado completamente. Pero aquellos con masas ligeramente superiores aún estarían emitiendo radiación en forma de rayos X y rayos gamma. Los rayos X y los rayos gamma son como las ondas luminosas, pero con una longitud de onda más corta. Termina esto más. Tales agujeros apenas merecen el apelativo de negros. Son realmente blancos, incandescentes y emiten energía a un ritmo de unos 10.000 megavatios. De unos 10.000 megavatios. Sigue, Rubén. Un agujero negro de esas características podría hacer funcionar 10 grandes centrales eléctricas. Si podíamos aprovechar su potencia, no obstante, esto sería bastante difícil. El agujero negro tendría una masa como la de una montaña comprimida en menos de una millonésima de centímetro. El tamaño del núcleo de un átomo, si se tuviera uno de estos agujeros negros en la superficie de la Tierra, no habría forma de conseguir que no se hundiera el suelo en el suelo, llegada al centro de la Tierra. Oscilaría a través de la Tierra en uno y otro sentido, hasta que al final se pararía en el centro. Así, el único lugar para colocar este agujero negro, de manera que se pudiera utilizar la energía que emite, sería en órbita alrededor de la Tierra. Y la única forma en que se le podría poner en órbita sería atrayéndolo por medio de una gran masa puesta delante de él, similar a la zanahoria enfrente del burro.
Esto no parece una propuesta demasiado práctica, al menos en un futuro inmediato. No, sí, sí, sí. ¿Sigo yo? Sí, Le toca a Estefan. sí, sí. Pero aunque no podamos aprovechar la emisión de estos agujeros negros primitivos, ¿cuáles son nuestras posibilidades para observarlos? Podríamos buscar los rayos gamma que emiten durante la mayor parte de su existencia, a pesar que la radiación de la mayor parte de ellos sería muy débil, porque, porque estarían muy lejos. En total de todos ellos, sí que podrían ser detestables. Podemos observar este fondo de rayos gamma. La figura 7.5 muestra cómo difiere la intensidad observada con la predicha a diferentes frecuencias. El número de ondas por segundo. Sin embargo, este fondo de radiación podría haber sido generado, probablemente lo fue, por otros procesos distintos a los de los agujeros negros primitivos. La línea a trazos de la figura 7.5 muestra cómo debería variar la intensidad con la frecuencia para, para rayos gamma producidos por agujeros negros primitivos. Si hubiera por término medio 300 por año luz cúbico, se puede decir, por lo tanto, que más observaciones del fondo de rayos gamma no proporcionan ninguna evidencia positiva de la existencia de agujeros negros primitivos. Pero nos dicen que no puede haber más de 300 por cada año luz cúbico en el universo. Este límite implica que los agujeros negros primitivos podrían constituir como mucho la millonésima parte de la materia del universo. Aquí tenemos la otra aplicación gráfica. Antes que me olvide, todos estos ahora están empezando, seguramente ustedes en el razonamiento verbal también están haciendo la interpretación de las figuras. Lo que ya han leído está acá está graficado. Ahora están empezando en los exámenes de las universidades a que se interpreten las figuras, cualquier tipo de figuras. Y seguramente más adelante van a empezar a poner también dibujos más complejos todavía. A ver, sigue Estefano. Hacer los agujeros negros primitivos así, hacer los agujeros negros primitivos así de escasos. Parecería improbable que existieran uno lo suficientemente cerca de nosotros como para poder ser observado como una fuente individual de rayos gamma. Sin embargo, dado que la gravedad atraería a los agujeros negros hacia la materia, estos deberían de estar, en general, alrededor y dentro de las galaxias. Así, a pesar de que el fondo de rayos gamma nos dice que no puede haber, por término medio, más de 300 agujeros negros primitivos por año luz cúbico. No nos dice nada de cuántos puede haber en nuestro planeta. Llega, por ejemplo, 1.000.000 de veces más que por término medio. Entonces el agujero negro más cercano estaría a una distancia de unos 1.000 millones de kilómetros o aproximadamente a la misma distancia que Plutón.
el más lejano de los planetas Un conocidos. momentito, un momento. A ver, ¿saben qué? Antes ya dijimos que No, este sí, libro, profe, ahora ya no es, Plutón ya no claro, es considerado un planeta. exacto, por Neil deGrasse Tyson, que Sí, porque creo que salió de su órbita. no, No simplemente tiene órbita. no es un planeta, así de sencillo. No es un Mm, planeta porque en todo lo que hemos leído, se dan cuenta, hay cálculos matemáticos y de acuerdo a las masas de los planetas, tienen que haber cierta atracción gravitatoria. Y Plutón es el que no tiene esas características. Y además de ello, como es muy elevado, no sabemos exactamente si es un planeta. Pero según Neil deGrasse Tyson, otro físico norteamericano que también hace presentaciones en televisión, bueno, presenta pues, ¿no? Todo lo que es el universo, también planteó eso. Y la dejó a un costado, no es un planeta. Recuerden que este libro fue escrito en 1987. Claro que ha sido actualizado, pero todavía en esas actualizaciones no se todavía se consideraba Plutón. Ya muy bien, sigue, muy bien que sepan, muy bien. A Sigue, esta distancia, aún sería muy difícil detectar la emisión estacionaria de un agujero negro, incluso aunque tuviera una potencia de 10.000 megavatios. Para asegurar que se observa un agujero negro primitivo, se, se tendrían que detectar varios cuantos de rayos gamma provenientes de la misma dirección en un espacio de tiempo razonable. Por ejemplo, una semana. De otra, ¿podría bajar por favor? De otra forma, podrían ser simplemente parte de la radiación de fondo, pero el principio de cuantificación de Planck nos dice que cada cuanto de rayos gamma tiene una energía muy alta, porque los rayos gamma poseen una frecuencia muy elevada, de, de forma que no se necesitarían muchos cuantos para radiar una potencia de 10.000 megavatios. Para observar los pocos cuantos que llegarían desde una distancia como la de Plutón, se requeriría un detector de rayos gamma mayor que cualquiera de los que se han construido hasta ahora. Además, el detector debería de estar en el espacio, porque los rayos gamma no pueden traspasar la atmósfera. muy bien. Sigue, Ludwig. Desde luego que si un agujero negro tan cercano como Plutón llegará al final de su existencia y explotará, sí dije persona, Plutón llegará al final de su Otra vez. existencia, llegará al Llegar, final de su ¿te das cuenta? existencia y Es explotará. muy, a ver, igual tengo que explicarlo, ¿ya? Igual tengo que explicarlo. Es muy diferente, es muy diferente el significado de decir llegará que llegara. Llegará está en tiempo pasado, modo indicativo, y le agrego una tilde, pero sí, y está en pasado, llegará. Pero si en este caso dice llegara, está en modo subjuntivo, es decir, es un deseo, no es que va a suceder, lo está pensando nada más. ¿Ya? Por ese modo subjuntivo es diferente, no utilizamos mucho el modo subjuntivo, pero acá tenemos bastante, si se ha dado cuenta en este libro se utiliza bastante el modo subjuntivo, porque es un deseo, no sabemos lo que sucede en el universo. Algunas cosas, algunos estudios sí, pues, ¿no? Pero algunas cosas se plantean, por eso pone que en este caso utiliza bastante este subjuntivo. Sigue, Lu. Plutón llegara al final de su existencia y explotara. Sería fácil detectar el estallido final de radiación, pero si el agujero negro ha estado emitido durante los últimos 10 o 20 mil millones de años, emitiendo durante los últimos 10 o 20 mil millones de años, la probabilidad de que llegue al final de su vida durante los próximos años
en vez de que lo hubiera hecho hace millones de años o de que lo hiciera dentro de millones de años. Es bastante pequeño. Así, para poder tener una probabilidad razonable de ver una explosión antes de que la beca de investigación se nos acabe, tendremos que encontrar un modo de detectar cualquier explosión que ocurra a menos de un año luz. Aún se necesitaría disponer de un gran detector de rayos gamma para poder observar varios cuantos de rayos gamma provenientes de la explosión. En este caso, sin embargo, no sería necesario determinar que todos los cuantos vienen de la misma dirección. Sería suficiente observar que todos llegan en un intervalo de tiempo muy corto para estar razonablemente seguros de que todos provienen de la misma explosión. Sí, Estefan. ¿Sí? Estoy, profe. Un detector de rayos gamma capaz de encontrar agujeros negros primitivos es la atmósfera terrestre entera. De cualquier modo, es improbable que seamos capaces de construir un detector mayor. Cuando un cuanto de rayos gamma de alta energía choca con los átomos de nuestra atmósfera, crea pares de electrones y positrones, antielectrones. Cuando estos chocan con otros átomos, crean a su vez más pares de electrones y positrones, de forma que se obtiene lo que se llama una lluvia de electrones. El resultado es una forma de luz conocida como la radiación de Cherenkov. La V termina como F. Cherenkov. Se pueden, por lo tanto, detectar impactos de rayos gamma buscando destellos luminosos en el cielo nocturno. Por supuesto que existen diversidad de fenómenos distintos, como rayos de tormentas y reflexiones de la luz solar en satélites orbitales y desechos espaciales, que también dan lugar a destellos en el cielo. Los impactos de rayos gamma se pueden distinguir de estos efectos observando los destellos en dos o más lugares ampliamente separados. Una investigación de este tipo fue llevada a cabo por dos científicos de Dublín, Neil Porter y Trevor Weeks, que usaron telescopios en Arizona. Encontraron cierto número de destellos, pero ninguno que pudiera ser asociado, sin lugar a dudas, a impactos de rayos gamma provenientes de agujeros negros primitivos. Sigue, Luden. Aunque la búsqueda de agujeros negros primitivos resulte negativa, como parece que puede ocurrir, aún nos dará una valiosa información desde los primeros instantes del universo. Si el universo primitivo hubiese sido caótico o irregular, o si la presión de la materia hubiese sido baja, se habría esperado que se produjera muchos más agujeros negros primitivos que el límite ya establecido por las observaciones de la radiación de fondo de rayos gamma. Solo el hecho de que el universo primitivo fue muy irregular y uniforme, con una alta presión,
Va a explicar la ausencia de una cantidad observable de agujeros negros primitivos. Muy bien, un momentito ya, eh, voy a pararte, cuando te pare va a seguir Randy, creo que está esperando, pero Profe, ese punto. no, ¿Qué punto? voy a hacer algo más para que también venga temprano y a todos, a cualquiera que suceda eso, porque no pueden llegar muy tarde, ya es demasiado, miren. Yo voy a pararlo y recién vas a seguir, Estefano, ¿ya? Lo indico cuando le diga ya cambie, ¿listo? Ok, profe. Ya sigue, Luden. La idea de la existencia de radiación proveniente de agujeros negros fue el primer ejemplo de una predicción que dependía de un modo esencial de las dos grandes teorías de nuestro siglo: la relatividad general y la mecánica cuántica. Al principio levantó una fuerte opción porque trastocó el punto de vista existente. ¿Cómo puede un agujero negro emitir algo? Cuando anuncié por primera vez los resultados de mis cálculos en una conferencia dada en el laboratorio Rutherford, Appleton, en las cercanías de Oxford, fui recibido con gran incredulidad. Al final de la charla, el presidente de la sesión, John G. Taylor del King's College de Londres, afirmó que mis resultados no tenían ningún sentido. Incluso escribió un artículo en esta línea. No obstante, al final, la mayor parte de los científicos, incluido John Taylor, han llegado a la conclusión de que los agujeros negros deben radiar igual que cuerpos calientes. Si todas nuestras otras ideas acerca de la relatividad general y de la mecánica cuántica son correctas, así, a pesar de que aún no hemos conseguido encontrar un agujero negro primitivo, existe un consenso bastante general de que si lo encontramos, tendría que estar emitiendo una gran cantidad de rayos gamma y de rayos X. Muy bien. Muy bien. Sigue Estefano, perdón, Randy. Está bien, la existencia de radiación proveniente de agujeros negros parece implicar que el colapso gravitatorio no es tan definitivo e irreversible como se creyó. Si un astronauta cae en un agujero negro, la masa de este aumentará, pero con el tiempo, la energía equivalente a esta masa será devuelta al universo en forma de radiación. Así, en cierto sentido, el astronauta será reciclado. Sería, de cualquier manera, un tipo irrelevante de inmortalidad, porque cualquier sensación personal de tiempo del astronauta se habría acabado. Casi seguro, al ser despedazado dentro del agujero negro. Incluso los tipos de partículas que fueran emitidos finalmente por el agujero negro serían en general diferentes de aquellos que formaban parte del astronauta. La única característica del astronauta que sobreviviría sería su masa o energía. Las aproximaciones que usé para derivar la emisión de agujeros negros deben de ser
válida cuando el agujero negro tiene una masa mayor que una fracción de un gramo. A pesar de ello, fallarían al final de la vida del agujero negro cuando su masa se haga muy pequeña. El resultado más probable parece que será que el agujero negro simplemente desaparecerá, al menos de nuestra región del universo, llevándose con él el astronauta y a cualquier singularidad que pueda contener. Si en verdad que pudiera contener, si en verdad hay alguna. Esto fue la primera indicación de que la mecánica cuántica podría eliminar las singularidades previstas por la teoría de la relatividad. Sin embargo, los métodos que otros científicos y yo utilizábamos en 1974 no eran capaces de responder a cuestiones como la de si debían existir singularidades en la gravedad cuántica. A partir de 1975, comencé a desarrollar una aproximación más potente a la gravedad cuántica, basada en la idea de Feynman de sumas sobre las historias posibles. Las respuestas que estas próximas, no le encuentro sentido a esta parte. Las respuestas que están aproximación. Que esta, no, acá se tilde, está donde dice. Acá la Que mayor esta fuerza va a estar acá. aproximación. Sí. Las respuestas que esta aproximación sugiere para el origen y destino del universo y de sus contenidos, tales como astronautas, serán descritas en los dos capítulos siguientes. Se verá que, aunque el principio de incertidumbre establece limitadores sobre la presión de nuestras predicciones, podría establecer limitaciones sobre la predicción de nuestras predicciones, podría al mismo establece limitaciones sobre la precisión de nuestras predicciones, podría al mismo tiempo eliminar la incapacidad de predicción de carácter fundamental que ocurre en unas singularidades del espacio y tiempo. ¿Sigo o alguien más? Sigue. ¿Qué? Sigue. Profe, no se lo escucha. Sigue. ¿Sigo? Capítulo 8, el origen del universo, el origen y el diseño del universalismo. La teoría de la relatividad general de Einstein, por sí sola, predijo que el espacio-tiempo comenzó en la singularidad del Big Bang y que iría hacia un final, bien en la singularidad del Big Crunch, gran crujido, implosión. Si el universo entero se colapse de nuevo, o bien en una singular colapsase de nuevo, o bien en una singularidad dentro de un agujero negro, si una región local, como una estrella, fuese a colapsarse, cualquier materia que cayese en el agujero sería destruida en la singularidad. Solamente el efecto gravitatorio de su masa continuaría sintiéndose afuera. Por otra parte, teniendo en cuenta los efectos cuánticos, parece que la masa o energía de la materia tendría que ser devuelta finalmente al resto del universo, y que el agujero negro, junto con
cualquier singularidad dentro de él se evaporaría y por último desaparecería. ¿Podría la mecánica cuántica tener un efecto igualmente espectacular sobre las singularidades del Big Bang y el Big Crunch? ¿Qué ocurre realmente durante las etapas muy tempranas o muy tardías del universo, cuando los campos gravitatorios son tan fuertes que los efectos cuánticos no pueden ser ignorados? ¿Tiene de hecho el universo un principio y un final? Y así es así, ¿cómo son? Durante la década de los 70 me dediqué principalmente a estudiar los agujeros negros, pero en 1981 mi interés por cuestiones acerca del origen y del destino del universo se despertó de nuevo, cuando asistí a una conferencia sobre cosmología organizada por los jesuitas en el Vaticano. La Iglesia Católica había cometido un grave error con Galilei, o mejor Galileo, cuando trató de sentar cátedra en una cuestión de ciencia, al declarar que el Sol se movía alrededor de la Tierra. Ahora, siglos después, había decidido invitar a un grupo de expertos para que la asesorasen sobre cosmología. Al final de la conferencia, Si has los leído bien hace rato, participantes de la ¿por qué has leído eso? cosmología, Cosmología, es J. bueno, cosmología, Ya, muy bien. pero el resto se ha leído bien, Sí, estabas leyendo bien, no sé por qué has dicho guía. Y así. cosmología. Al final de la conferencia, a los participantes se nos concedió una audiencia con el Papa. Nos dijo que estaba bien estudiar la evolución del universo después del Big Bang, pero que no deberíamos indagar en el Big Bang mismo, porque se trataba del momento de la creación y por lo tanto de la obra de Dios. Me alegré entonces de que no conociese el tema de la charla que yo acababa de dar en una conferencia. La posibilidad de que el espacio-tiempo fuera infinito, pero no tuviese ninguna frontera. Fuese finito, pero no tuviese ninguna frontera, lo que significaría que no hubo ningún principio, ningún momento de creación. Yo no tenía ningún deseo de compartir el destino de Galileo, con quien me siento fuertemente identificado. Siento fuertemente identificado en parte por la conciencia de haber nacido exactamente 300 años después de su muerte. Muy bien. Como se dan cuenta, Profe, ¿leí bien? sí, estás bien, estás bien. Solo un poquito para ahí. Pero verdad que has mejorado bastante. Eh, el, se dan cuenta como la religión católica siempre trata de minimizar el conocimiento. Igual lo hemos visto, como les relataba anteriormente, de Galileo. Mataron a Bruno, fue el primero, Giordano Bruno, que fue el primero que postuló que no éramos los únicos en el universo. Muy bien, sigue Randy. ¿Sigo? Sí, ¿Cómo que sigo? ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Como alguien más debería seguir o solo yo? Los demás están, No, Randy, porque tú has llegado tarde por eso. los demás están, ¿Qué? los demás están siguiendo la lectura silenciosa. Tú sigue la lectura Sí, porque voz alta. hay no sé cuántas páginas. Pero se Yo, habla de eso, ¿cuántas páginas? ¿Hasta qué página estamos? ahí te le voy a decir, ahí te le voy a explicar por qué lo estoy haciendo Estamos en el leer más. 108. Ya sigue, Randy. Por eso ahora, ¿en qué página estamos? 108. Randy, sigue la lectura. Está bien, pues ya voy. Espérenme. No sé, pero me han salido unas cosas en la espalda que pican. Muy fuerte.
Poco a poco se va a perder No será por donde la alergia a la lectura, Randy, no te preocupes. Poco a poco. Sigue, Para sigue. explicar las ideas que yo y otras personas hemos tenido acerca de cómo la mecánica cuántica puede afectar al origen y al destino del universo, es necesario entender primero la historia generalmente aceptada del universo. De acuerdo con lo que se conoce como modelo del Big Bang caliente, este modelo supone que el universo se describe mediante un modelo de Friedman, justo después del mismo Big Bang. En tales modelos se demuestra que conforme el universo se expande, toda materia o radiación existente en él se enfría. Cuando el universo duplica su tamaño, su temperatura se reduce a la mitad, puesto que la temperatura es simplemente una energía, simplemente una medida de la energía o de la velocidad promedio de las partículas. Este enfriamiento del universo tendría un efecto de la mayor importancia sobre la materia existente. Dentro de él, a temperaturas muy altas, las partículas se estarían moviendo tan deprisa que podrían vencer cualquier atracción entre ellas, debido a fuerzas nucleares o electromagnéticas, pero a medida que se produjese el enfriamiento se esperaría que las partículas se atrajesen unas a otras hasta comenzar a agruparse juntas. Además, incluso los tipos de partículas que existiesen en el universo dependería de la temperatura. A temperaturas suficientemente altas, las partículas tendrían tanta energía que cada vez que colisionasen se producirían muchos pares, partículas y antipartículas diferentes. Y aunque algunas de estas partículas se aniquilarían al chocar con antipartículas, se producirían más rápidamente de lo que podrían aniquilarse. A temperaturas muy bajas, sin embargo, cuando las partículas más bajas, sin embargo, cuando las partículas que colisionasen tuvieran menos energía, los pares partícula-antipartícula se producirían menos rápidamente y la aniquilación sería más rápida que la producción. Justo en el mismo Big Bang, se piensa que el universo tuvo un tamaño nulo y, por tanto, estuvo infinitamente caliente. Pero conforme el universo se expandía, la temperatura de la radiación disminuía. Un segundo después del Big Bang, la temperatura habría descendido alrededor de 10.000 millones de grados. Esto representa unas 1000 veces la temperatura en el centro del Sol. Pero temperaturas tan altas como esas se alcanzaban en las explosiones de bombas H. ¿Qué significa H? Hidrógeno. Pensé que se trataba de algo así, de una palabra extraña. En ese momento, el universo habría contenido fundamentalmente fotones, electrones, neutrinos, partículas extremadamente ligeras que son afectadas únicamente por fuerza débil y por la gravedad, y sus antipartículas, junto con algunos protones y neutrones. A medida que el universo continuaba expandiéndose y la temperatura descendiendo, el ritmo
al que los pares electrón-antielectrón estaban siendo producidos en las colisiones habían descendido por debajo del ritmo al que estaban siendo destruidos por aniquilación. Así, la mayor parte de los electrones y los antielectrones se habían aniquilado mutuamente para producir más fotones, quedando solamente unos pocos electrones, los neutrinos y los antineutrinos. Sin embargo, no se habrían aniquilado unos a otros, porque estas partículas interaccionan entre ellas y con otras partículas muy débilmente. Por lo tanto, todavía hoy deberían estar por ahí. Si pudiésemos observarlos, ello proporcionaría una buena prueba de esta imagen de una temperatura temprana. Sigue. Temprana etapa muy caliente del universo. Desgraciadamente, sus energías serían actualmente demasiado bajas para que los pudiésemos observar directamente. No obstante, los neutrinos no carecen de masa, sino que tienen una masa propia pequeña, como en 1980, y un experimento ruso no confirmado. Podríamos ser capaces de detectarlos indirectamente. Los neutrinos podrían ser una forma de materia oscura, como la mencionada anteriormente, con suficiente atracción gravitatoria como para detener la expansión del universo y provocar que se colapse de nuevo. Muy bien. Has leído exactamente 18 minutos con 52 segundos y 16 décimas. ¿Eso es un récord o es algo normal? No sé a qué te refieres, algo normal, un récord, pero el ritmo está bien, chicos. Te he hecho leer de esta forma, Randy, porque has llegado tarde. No es que debes de entrar muy tarde. Llegué tarde porque en primer lugar dormí tarde anoche. ¿A qué hora? Segundo, dormí qué tarde horas? porque estaba haciendo una diapositiva para historia que ya está terminada y está bien bonita. ¿A qué hora has Y dormido? segundo, porque anoche no pude tampoco dormir porque me estaba picando todo el cuerpo, rascándome de ahí para allá, para allá. Mi mamá me decía, ¿tienes el celular? Dame. Entonces yo decía, no tengo el celular. Yo estaba en mi camarote y mi mamá siguiendo insistiendo con que le diera cuando yo no tenía mi celular y solo me estaba rascando. A ver, cuéntanos, ¿de qué trata tu tema de exposición de historia? Profesor, trata de los viajes de Pizarro. El primer viaje de Francisco Pizarro. A mí también me tocó responder. Aunque yo me puse. ¿Cuál te tocó a ti? El segundo viaje de Pizarro. Ya, a mí muy me bien. tocó el primero. Listo, entonces. Vamos a leer de párrafo en párrafo, ¿ya? Sigue Estefano. No, ¿a quién le toca a Estefano, no? Sí, Estefano sigue. Alrededor de 100 segundos después del Big Bang, la temperatura habría descendido a 1.000 millones de grados. ¿Qué es la temperatura? Disculpa, profe. ¿Qué es la temperatura en el interior de las estrellas más calientes? A esta temperatura, protones y neutrones no tendrían ya energía suficiente para vencer la atracción de la interacción nuclear fuerte y habrían comenzado a combinarse juntos para producir los núcleos de átomos de deuterio, hidrógeno pesado, que contienen un protón y un neutrón. Los núcleos de deuterio se habrían combinado entonces con más protones y neutrones para formar núcleos de helio, que contienen 2 protones y 2 neutrones.
y también pequeñas cantidades de un par de elementos más pesados, litio y berilio. Puede calcularse que el modelo de Big Bang caliente, alrededor de una cuarta parte de los protones y los neutrones, se habría convertido en núcleos de helio, junto con una pequeña cantidad de hidrógeno pesado y de otros elementos. Los restantes neutrones se habrían desintegrado en protones, que son los núcleos de los átomos de hidrógeno ordinarios. Muy bien. Sigue Lubin. Esta imagen de una etapa temprana caliente del universo la propuso por primera vez el científico George Gamow en un famoso artículo escrito en 1948 con un alumno suyo, Ralph Alpher. Gamow tenía bastante sentido del humor. Persuadió al científico nuclear Hans Betz para que añadiese su nombre al artículo y así hacer que la lista de autores fuese Halper, Bede, Gamow. Como las tres primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, particularmente apropiado para un artículo sobre el principio del universo. En ese artículo, hicieron la notable predicción de que la radiación en forma de fotones procedente de las etapas tempranas muy calientes del universo debe permanecer todavía hoy, pero con su temperatura reducida a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, menos 273 OS, que era oxígeno no. ¿Qué es OS, profesor? Esta O es el grado, se equivocaron, es grados centígrados. Ah, ya, entonces, centígrados. Sí. Menos 270 centígrados. Fue esta radiación la de Penzias y Wilson encontraron en 1965, en la época de Alpha, Bede y Gamow. Escribieron su artículo. No se sabía mucho acerca de las reacciones nucleares entre protones y neutrones. Las predicciones hechas sobre las proporciones de los distintos elementos en el universo primitivo eran, por tanto, bastante inexactas. Pero esos cálculos han sido repetidos y a la luz de un solo conocimiento de las reacciones nucleares. Y ahora coinciden muy bien con lo que observamos. Resulta, además, muy difícil de explicar muy difícil explicar de cualquier otra manera, porque hay tanto helio en el universo. Estamos, por consiguiente, bastante seguros de que tenemos la imagen correcta, al menos a partir de aproximadamente un segundo después del Big Bang. Muy bien. Sigue Randy. Tan solo unas horas después del Big Bang, la producción de helio y de otros elementos se habría detenido. Después, durante el siguiente millón de años, más o menos, el universo habría continuado expandiéndose, sin que ocurriese mucho más. Finalmente, una vez que la temperatura hubiese descendido a unos pocos miles de grados, los electrones y los núcleos no tuviesen ya suficiente energía para vencer la atracción electromagnética entre ellos. Estos habrían empezado a combinarse, hubieran comenzado a combinarse para formar átomos. El universo en conjunto habría seguido expandiéndose y enfriándose, pero en regiones que fueran ligeramente más densas que la medida
la expansión habría sido retardada por la atracción gravitatoria. Extra. Esta había detenido finalmente la expansión de algunas regiones y habría provocado que comenzasen a colapsar de nuevo. Conforme estuviesen colapsando el tirón gravitatorio debido a la materia fuera de estas regiones podría empezar a hacerlas girar ligeramente. A medida que la región colapse se hiciese más pequeña, a medida que la región colapsante se hiciese más pequeña, daría vueltas sobre sí misma cada vez más deprisa, exactamente de la misma forma que los patinadores dando vueltas sobre el hielo giran más deprisa cuando encogen sus brazos. Finalmente, cuando la región se hiciera suficientemente pequeña, estaría girando lo suficientemente deprisa como para comenzar la atracción de la gravedad y de este modo habrían compensado. Profe, está tomando agua. Para compensar la atracción de la gravedad. Y de este modo habrían nacido las galaxias giratorias en forma de disco. Otras regiones que por algún azar no hubieran adquirido rotación se convertirían en objetos ovalados llamados galaxias elípticas. En esta la región dejaría de colapsarse porque partes individuales de galaxias estarían girando de forma estable alrededor de su centro, aunque la galaxia de su conjunto no tendría rotación. Muy bien. Nos quedamos acá. ¿Listo? ¿Hay tal vez alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, profe. Muy bien, chicos. Hoy ya estamos ya. Hasta ahora no. Ya, no se olviden. Es un video pequeñito que les he dejado ahí. Son de 6 minutos, creo. 6 minutos. Para que tengan alguna idea de los agujeros negros. Ya actualizado, pues no, no explicado antiguamente. Ahora ya hay más datos de qué son los agujeros negros. Pero siempre falta un poco más. Muy bien, chicos, entonces, hasta mañana. Ya estamos por terminar este libro. Les voy adelantando que más me parece que vamos a leer el de historia porque hay bastantes temas diferentes. ¿Ya? A menos que ustedes quieran que hagamos, que les dije, el proceso de la vida. Cómo se produjo la vida desde lo inorgánico a lo orgánico, que nos explica Oparín. Bueno, chicos, hasta mañana. Cuídense. Si no hay preguntas, nos podemos retirar. Chao, cuídense. Chao, profesor, cuídese. Chao, chao. Chao, cuídense.